Buenas tardes, mi nombre es Viridiana Montserrat Flores Rodríguez. Les presento mi trabajo de tesis titulado Uso de materiales audiovisuales para estudiantes con tendencia a aptitudes sobresalientes en ciencias naturales, sexto grado de educación primaria pública regular, Ecatepec, Estado de México, 2020, asesorada por la doctora Amparo González Chavarri. Dentro del planteamiento del problema, el punto de partida son las pautas para identificar niños y niñas con aptitudes sobresalientes en educación primaria, para que con ello se pueda integrar derechos infantes, sobre todo en el contexto educativo mexicano, puesto que las aptitudes sobresalientes se integran e incluyen en las escuelas regulares. Entre estas situaciones y muchas otras interrogantes, como el proceso adecuado de aprendizaje de estos infantes, los planes de trabajo, los recursos a utilizarse, se establece la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar con material audiovisual en educación primaria regular pública para favorecer el aprendizaje de ciencias naturales en niños y niñas con tendencia a aptitudes sobresalientes de sexto grado? Por lo tanto, se redacta la siguiente hipótesis. El uso de los materiales audiovisuales en niños y niñas con tendencia a aptitudes sobresalientes para el aprendizaje de la asignatura de ciencias naturales en sexto de primaria regular pública favorece su reflexión crítica y creatividad, donde la variable independiente es el uso de dichos materiales para la infancia con aptitudes sobresalientes o tendencia a ellas dentro de la asignatura de ciencias naturales en sexto grado, y la variable dependiente es favorecer la reflexión crítica y la creatividad. Se encuentra como justificación las siguientes razones. En primera instancia, considerar, de acuerdo a referencias de la propia Secretaría de Educación Pública, que un niño o niña con aptitudes sobresalientes va a destacar significativamente del grupo social y educativo al que pertenece en uno o más de los campos del quehacer humano. Ello conlleva necesidades específicas, que requieren entonces de un contexto facilitador, que para esta investigación se refiere precisamente a la escuela. Las capacidades personales y la satisfacción de las necesidades e intereses de estos infantes debe ser en beneficio propio y de la sociedad. Una vez atendidas estas necesidades específicas y trabajando con ellas, se logrará que no se conviertan en necesidades educativas especiales. Esto con ayuda de la inclusión que se presente con o sin diagnóstico, recordando que la inclusión parte del contexto social a lo académico. La atención a niños y niñas con necesidades educativas específicas, como las aptitudes sobresalientes en educación regular, permite contrarrestar que éstas aumenten en un aprendizaje no idóneo o que se conviertan en necesidades educativas especiales. Para trabajar esta situación, en México se cuenta con el servicio de USAER, que es la Unidad de Servicio en Apoyo a la Educación Regular, siendo uno de los partidarios que se consideran en esta investigación como un referente que no existe en todas las escuelas regulares. Otra de las razones para generar esta investigación. En cuanto al marco teórico, se tiene como principal antecedente histórico que en 1982 la SEP genera el Programa de Atención a Niños con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes, considerado con las siglas CAS, para integrar a niños talentosos, extraordinarios, sobredotados y múltiples conceptos o terminologías nombradas a estas situaciones, pero es a partir de la década anterior que se considera solamente aptitudes sobresalientes, y a partir de este término la Dirección de Educación Especial establece que los niños y niñas que pertenecen a esta condición van a mostrar intereses específicos, una velocidad de aprendizaje más rápida, un vocabulario avanzado para su edad, con un bagaje más completo y un amplio dominio de conocimientos sobre algunas particularidades o contenidos que les son más de su interés. Esta situación pretende contrarrestar las barreras para el aprendizaje y la participación, puesto que una vez consideradas estas características, se partirá a generar actitudes
acontecimientos pedagógicos y organizacionales que permitan no acrecentar esas barreras para el aprendizaje y la participación. Del tipo actitudinal refiere a la disposición que tienen los agentes educativos. De tipo pedagógico se refiere al trabajo curricular, estratégico, que conlleva cada uno de los profesores frente a grupo. Y el organizacional se refiere a la situación física e infraestructura para atención a estas aptitudes sobresalientes. De aquí precisamente el que se considere una necesidad el abordar la importancia de los materiales o recursos utilizados para niños con esta condición. Como se mencionó anteriormente, el término de aptitudes sobresalientes ha tenido diferentes conceptualizaciones, pero es necesario destacar pues los elementos que conlleva el considerar pues esta terminología. Uno de esos elementos es la inteligencia, que está considerada como la capacidad que resulta de las sumas funciones sociales, físicas, afectivas y cognitivas de una persona, que por lo tanto, al ser de función social, física, afectiva o de manera integral, se va a presentar en diferentes contextos. La inteligencia no solo se presenta en la escuela. En cuanto al elemento aptitudes, se consideran las capacidades naturales de los individuos, desarrolladas en consecuencia de experiencias educativas, familiares, de comunidad, las que refieren al primer contexto educativo o al contexto más inmediato del periodo de vida de cualquier ser humano. El elemento creatividad refiere a fluidez y originalidad. El elemento creatividad y pensamiento crítico reflexivo viene a agregarse a la creatividad para hablar o tener a una experiencia de habilidades y pensamiento creativo, en tanto una motivación que permita retomar los elementos anteriores y ponerlo en manifiesto. Todo esto lo vamos a encontrar en aptitudes sobresalientes. Estos elementos también se encuentran en personas que no tienen o infantes que no tienen esta condición, sin embargo, es preciso determinar a qué se refiere cada uno. Un profesor frente a grupo debe tener conocimiento de los elementos anteriores y además de estas tres teorías. Uno es el modelo de estilos de aprendizaje por la programación neurolingüística, donde se encuentran tres canales de aprendizaje. El primero es visual, donde los estímulos visuales y un extremo orden caracterizan a las personas que tienen en predominancia este estilo. La predominancia de tipo auditivo representa para las personas la atención a estímulos auditivos, incluso a escucharse a sí mismos y a generar representaciones mentales a partir de lo que están procesando en información. Y el tipo kinestésico refiere a una memoria muscular donde se muestra incluso capacidades mnemotecnias, y este perfil o este tipo de aprendizaje tiende a ser el más diferencial de los otros dos. Sin embargo, los tres se encuentran en una persona. El siguiente modelo, que es el modelo pluralista de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, conlleva 8 inteligencias múltiples, 7 que fueron instauradas en primera parte, precisamente siendo la kinestésica corporal, la intrapersonal, la interpersonal, la lingüística, la musical, la lógica matemática y la espacial, vienen a integrarse en última posición con la naturalista. Según Howard Gardner, estas 8 inteligencias pertenecen al desarrollo humano, en tanto considerar que la inteligencia es la capacidad para resolver un problema y que dependerá del contexto o la situación en la que se encuentre cada ser humano para poder utilizar cada una de estas inteligencias, que se encuentran de manera progresiva durante todo el desarrollo de vida y que pueden tornarse cambiantes o evolutivas acorde a las experiencias de vida. Posteriormente llega Daniel Goleman con la inteligencia emocional, donde conjunta la inteligencia intra e interpersonal de Howard Gardner. Estos elementos deben de ser considerados por un profesor frente a grupo ante sus alumnos, tengan o no tengan necesidades educativas específicas o especiales. De manera específica, en cuanto a los niños y niñas con aptitudes sobresalientes, van a presentar un alto nivel de inteligencia, van a presentar muy buenos resultados académicos y además se muestran demasiado creativos
y con un talento superior y único. Cabe destacar que estos resultados académicos se tienen que considerar de forma cualitativa y cuantitativa, haciendo mención específica que el promedio no siempre asegura que sea un alumno con aptitudes sobresalientes. Otra de las situaciones es que el desarrollo del talento de un niño con aptitudes sobresalientes está desarrollado en función de diferentes factores, como lo puede ser contextos como el hogar, la familia, la escuela, dependiendo del entorno donde se mueva. Es necesaria una combinación de todos los recursos a los cuales pueda tener acceso el pequeño, que funcionan como recursos intelectuales y le posibilitan un nivel de eficacia para poder generar, procesar y gestionar la información. Esto, importantemente, sin que la inteligencia y los resultados académicos sean una premisa específica. Se pueden encontrar infantes con aptitudes sobresalientes donde no necesariamente reflejan un promedio alto o suficiente dentro de estándares. Se torna más en una diferencia de desempeño y en un enfoque cualitativo. Algunas de las señales para poder identificar a este tipo de población es poder identificar que tengan un mayor ritmo y profundidad en los aprendizajes, ver que tienen mayores intereses por algún tema en particular, su interés es amplio y profundo y por lo tanto presentan una curiosidad específica de esos temas y del mundo que les rodea, están en constantes preguntas, en constante juicio incluso hacia temas de moral y justicia del mundo y del contexto que les rodea, son manifiestan una gran actividad creativa y de fantasía, pero también, por lo tanto, presentan algunas situaciones de percepción y sensaciones que pueden llevarlo a desestabilizarse emocionalmente. Y esto implica que la sociedad, tras ver estas características, tenga demasiadas expectativas sobre ellos. Es importante también que se pueda identificar que estos infantes, de un estímulo pequeño, se hace un tema enorme, siempre y cuando sea manifiesto de su interés. Un niño con aptitudes sobresalientes va a destacar de manera significativa en el grupo social o educativo al que pertenece en varios campos del quehacer humano, uno o varios, los cuales son científico-tecnológico, humanístico-social, artístico y motriz. Estos campos o estas áreas del quehacer humano, dentro de las aptitudes sobresalientes, se manifiestan en una tipología que puede ser cognitiva, motriz, artística, afectiva, y que depende de esta tipología van a encontrarse las características anteriormente señaladas, pero con una particularidad en cuanto a la potencia o manifestación de esas actitudes y que incluso hacen ver a las aptitudes sobresalientes como una condición no heterogénea. Se puede encontrar dos o más niños con la misma tipología de aptitudes sobresalientes y no presentar exactamente las mismas características. Parte de ello precisamente nos lleva a la integración y a la inclusión educativa, donde hay una situación legal y de justicia que respalda el poder identificarlos y atenderlos con el marco teórico que hemos estado trabajando. Entre estos organismos y situaciones se encuentra el Diario Oficial de la Federación, el programa Escuelas de Calidad, el programa para el fortalecimiento de la educación especial e integración educativa, la Ley General de Educación y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como una gestión escolar competitiva y de calidad para la educación especial, donde no solamente los organismos o las normas externas coadyuven a este seguimiento de las aptitudes sobresalientes, sino de una manera integral desde el personal docente y los directivos. Existen diferentes intervenciones, entre ellas se encuentra el trabajo grupal, subgrupal o individual, donde se busca trabajar con los niños con aptitudes sobresalientes, con sus compañeros regulares o en equipos de trabajo en combinación con algunos de ellos de acuerdo a intereses o de manera personalizada, bajo modelos de aceleración, enriquecimiento o ecléctico. El modelo de enriquecimiento pretende un currículo extra en atención a las necesidades de estos infantes. El de aceleración pretende atender su ritmo de aprendizaje y de trabajo y culminar el currículo tradicional en menor tiempo, y el ecléctico habla de proyectos o planes de trabajo transversales.
Entre estas situaciones no solo preocupan las estrategias o las técnicas, también implica el uso de materiales o recursos adecuados a los modelos y a las actividades que ya se plantean. Por lo tanto, la utilización de materiales diversificados que faciliten tareas también diversificadas y activación inmediata de los alumnos va a obligar al profesor a reconocer las características principales de sus alumnos para poder planear actividades escolares, seleccionando materiales y recursos pertinentes que les permitan obtener los objetivos o alcanzar los objetivos de aprendizaje, y también identificar que puedan ser flexibles estos materiales y recursos. Esto de manera específica en las aptitudes sobresalientes, porque como no hay una homogeneidad, se requiere de dicha flexibilidad. Entre estos recursos utilizables para las aptitudes sobresalientes se encuentran las alfombras, los tapetes, el ábaco, los dados, las fichas, el dominó, los memoramas, las cuerdas, los materiales recortables, los textos de investigación científica, los libros de ciencias, las biografías científicas, los frascos, los microscopios, tableros para periódico mural, rompecabezas, ilustraciones, materiales visuales y auditivos para transmitir información, antología de lecturas, diccionarios científicos especializados y programas educativos multimedia. Estos materiales de manera específica utilizados en ciencias naturales para sexto grado hacen que tengan una mayor complejidad y que se ponga especial atención. ¿Por qué? Retomando los ámbitos que se establecen de acuerdo a los planes y programas desde el 2011 y retomados también en el 2017 con ayuda de las tecnologías de la información, pretenden que se aprenda el desarrollo humano y el cuidado de la salud, la biodiversidad y protección del ambiente, el cambio e interacciones en fenómenos y procesos físicos, las propiedades y transformaciones de los materiales y el conocimiento científico y tecnológico para la sociedad. Esto conlleva un acercamiento a el aprendizaje de las ciencias, aunado al uso de las tecnologías de la información y la comunicación y del aprendizaje y del conocimiento, permitirá entonces desarrollar en estas aptitudes sobresalientes o en los pequeños que lo viven una mayor posibilidad de una inteligencia, creatividad y sentido crítico reflexivo. La metodología llevada a cabo en esta investigación fue de nivel descriptivo y causal, como se mencionó a lo largo del marco teórico y de la hipótesis, con un diseño de investigación de campo, en un estudio de caso, con un metodológico inductivo y con los sujetos de investigación donde la población fue la escuela primaria Quetzalcóatl, ubicada en México prehispánico, Ecatepec, Estado de México, con una muestra de 3 personas, situando a la profesora frente a grupo, a la madre de familia del menor y al menor que es candidato que era candidato a aptitudes sobresalientes. Los instrumentos empleados fueron entrevistas a estos 3 sujetos de investigación, el formato de nominación libre y el inventario para la identificación de aptitudes sobresalientes practicado por la profesora frente a grupo, y la aplicación de 2 test, el de inteligencias múltiples y el de BAC de programación neurolingüística, para identificar el perfil de aprendizaje del alumno tras los resultados del formato y del inventario. Los resultados y conclusiones tras la aplicación de lo anterior permitieron determinar que la exploración obtuvo que el perfil de aprendizaje del infante tiende a ser con canal visual y que por lo tanto, tras el formato de nominación libre, es un alumno con tendencia a aptitudes sobresalientes. Respecto a las conclusiones, la hipótesis no puede darse por aceptada o rechazada, dado que se requiere de otras pruebas que permitan valorar la creatividad, y la situación de confinamiento por COVID-19 complicó dicha situación, además de que debe realizarse por un especialista. Los recursos audiovisuales presentan una conexión entre lo visual y lo auditivo, creando representaciones mentales y con ello propiciando un procesamiento de la información activo y creativo, tal como se manifestó en los alumnos con aptitudes sobresalientes en el marco teórico, beneficiando una reflexión crítica y creatividad abordado en la hipótesis. Es importante mencionar que este tipo de pruebas fueron realizadas dado los alcances de que la escuela no cuenta con un servicio de USAER.